Serie de destreza científica, película número 2. Cómo controlar las variables y tomar medidas mientras se estudia el crecimiento de girasoles gigantes. ¿Sabes que hay flores que pueden crecer más altas que una casa? No lo vemos a menudo ni con los girasoles. Los girasoles, por lo general, crecen hasta una altura de 2 metros. Necesitan mucho sol, agua suficiente y deben sembrarse en tierra adecuada con la debida nutrición. ¿Qué haría que éste creciera tanto? La mayoría de las plantas que florecen necesitan mucho sol y agua. Mojar bien la tierra cada 3 días es suficiente para la mayoría de ellas. Y el terreno. ¿Cómo nos aseguramos de que la planta tendrá la tierra adecuada y la debida nutrición? Antes de sembrar las semillas, podemos analizar la tierra del suelo. ¿Qué es tierra? Es algo compuesto de partículas de diferentes clases de roca. Por ejemplo, la mayoría contiene arena, que son partículas de roca de cuarzo. La tierra de los jardines contiene arena, limo, barro y mantillo. El mantillo es materia vegetal y animal mezclada con tierra. Es importante para el crecimiento de las plantas nuevas. ¿Cómo sabremos el contenido de un área sin revolver toda la tierra? Podemos hacer perforaciones en el suelo. Las perforaciones nos darán datos de las capas del terreno. Nos dirán la profundidad de la capa superior de tierra y dónde empieza el subsuelo. La capa superior es lo que en geología se llama horizonte A. Por lo general es negra porque contiene mantillo de materia animal y vegetal en descomposición. El subsuelo es de color más claro y no contiene la nutrición que necesitan las plantas. Si queremos saber qué contiene esta tierra, cuánto de arena, de limo, de barro y de otras sustancias, podemos cernir muestras en una serie de sedazos graduados. El sedazo de las aperturas más grandes es el de arriba. Primero preparamos la tierra secándola. Luego la apretamos y la golpeamos para desbaratar los terrones y que no se peguen unos granos a otros. Cada sedazo irá dejando pasar los granos más pequeños y reteniendo los más grandes. Las aperturas de este sedazo dejarán pasar el limo y el barro y retendrán la mayor parte de la arena. ¿Crees que la temperatura de la tierra afecte las plantas que crezcan en ella? Sí, las plantas crecen mejor en tierra que no esté ni muy fría ni muy caliente. El sol calienta la tierra y el agua la enfría. También podemos refrescar el terreno revolviendo su superficie. ¿Qué más debemos saber de la tierra para que las plantas crezcan bien? Debemos saber su composición química. Podemos hacer una prueba para determinar si la tierra es ácida, alcalina o neutral, que representa un buen equilibrio. Algunas plantas crecen mejor en un tipo de tierra que en otro, con que si conoces la composición química de la tierra que usarás, puedes mejorarla usando otros agentes químicos.
Esta tierra es moderadamente alcalina y podemos añadirle fósforo o nitrógeno para mejorar su equilibrio químico si vamos a sembrar girasoles en ella. Ya que sabemos algo acerca de esta tierra, hagamos un estudio científico acerca del efecto de diferentes alimentos químicos. Llenaremos tiestos con esta tierra y sembraremos en ellos semillas de girasol. Luego los pondremos dentro junto a una ventana donde dé el sol para controlar lo que pase. Ya hablamos de lo que hace crecer una planta: el sol, la tierra y el agua. Son lo que llamamos variables en el crecimiento. Son variables porque una planta recibirá diferentes cantidades de sol, tierra y agua bajo diferentes condiciones. En la investigación científica es importante controlar todas las variables y tomar medidas precisas. Prestaremos atención especial a esas dos cosas en esta investigación. ¿Se te ocurren algunas variables que ya hayamos controlado? ¿Qué hay del sol y de la tierra? Como ambas cosas son iguales para estos tiestos, esas variables se mantendrán constantes y estarán controladas. Si ponemos la misma clase de semillas en cada tiesto y les echamos la misma cantidad de agua medida, estas dos variables serán constantes. Bajo variables constantes tendremos sol, tierra, semillas y agua. Así las semillas deberán crecer al mismo ritmo. Pero ¿qué pasará si después que las plantas empiecen a crecer, le añadimos un alimento químico o abono diferente a la tierra de cada tiesto? Supón que le añadimos nitrógeno a uno, fósforo al segundo, potasa al tercero y nada al cuarto. ¿Cuál crees que sea el resultado? Las plantas no pueden salirse de su sitio si no les gustan los cambios que se le hacen, como añadirles abono. Solo pueden reaccionar a cambios en su ambiente con cambios en su crecimiento. Serán cambios lentos y tendremos que observarlos durante cierto tiempo. También debemos medirlas a intervalos regulares usando unidades corrientes de medida. Con ayuda de fotografías de tiempo, podemos observar varios días de crecimiento en solo unos segundos. Las plantas empezaron bien y es tiempo de añadir variables a nuestra investigación. El uso de diferentes alimentos químicos es una variable que nosotros presentamos y se llama variable manipulada. La manipulamos para causar cambios en el crecimiento. La diferencia en el crecimiento será la variable de reacción, porque es la reacción a la nueva variable que introdujimos. La variable manipulada y la variable de reacción se consideran como dos variables controladas. Revisemos las variables que controlamos. La cantidad de sol, tierra, semillas y agua se controla manteniéndola constante o igual para cada tiesto. Se controla la clase y cantidad de abono añadida a cada tiesto. Esto es la variable manipulada. La otra variable, el crecimiento y estado de la planta, es la reacción a la variable manipulada, así es que también la controlamos. Sería interesante probar los efectos de diferentes cantidades de sol o de agua, pero en una prueba solo debe manipularse una variable y ya estamos manipulando el alimento químico. ¿Qué haremos en cuanto a las medidas? Primero, usar una medida corriente como el centímetro. Como hay 3 plantas en cada tiesto, debemos medir la altura de cada una, sumarlas y dividir por el número de plantas para encontrar el promedio.
Esta es la medida promedio. Es un cálculo, pero es exacto. Las plantas han crecido durante 2 semanas. ¿Ves diferencias en su desarrollo? Hay diferencia en la altura. Una parece crecer más rápidamente que las otras. ¿Podemos saber cuánto más rápidamente? Usamos 2 medidas en la prueba. Una es la altura. ¿Cuál es la otra? Sí, el tiempo es la otra medida. Si dividimos los días entre el crecimiento en centímetros durante cualquier periodo, obtendremos la tasa de crecimiento en centímetros por día de ese periodo. Esta es una medida derivada porque se deriva de otras 2 medidas. Ya vemos una considerable diferencia en la altura y el estado de las plantas. Si continúan desarrollándose así, ¿qué deducciones podemos hacer? Podemos decir que las plantas a las que se añadió alimento químico crecieron mejor que aquella a la cual no se le añadió nada. La planta A, aunque menos alta, tiene un tallo más grueso y sus hojas son más verdes que las de las otras. Las plantas B y C son más altas que la D a la que no se le añadió abono. Con más estudios y pruebas, podríamos descubrir el efecto de cada alimento químico en el color de la planta, la fuerza de las raíces, el tamaño de las flores y de las frutas y otras cosas. Podríamos hasta deducir que una combinación de las 3 sustancias sería beneficiosa. Y, ¿sabes? Eso lo han descubierto los productores de fertilizantes. La mayoría de estos, por lo general, contienen nitrógeno, fósforo y potasa. Revisemos lo que aprendimos de analizar la tierra, de controlar las variables y de las medidas. Podemos saber cómo es la tierra tomando la temperatura en diversos niveles, estudiando el contenido de la tierra en diversos niveles y con análisis químicos. También aprendimos que puede probarse el efecto de cambios en el ambiente si se controlan todas las variables. Controlamos las variables manteniéndolas constantes o manipulando una variable para que haya una variable de reacción. Vimos que se toman medidas usando unidades corrientes, buscando el promedio de varias medidas y combinando 2 medidas para que se derive de ellas otra medida. También sabemos que añadir ciertos alimentos químicos puede tener un efecto notable en las plantas. Tal vez eso causara este gigantesco girasol. Quizá con el abono adecuado, todos los girasoles fueran así. Pero, ¿nos gustaría eso?